La Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila y el cuerpo académico de la Facultad de Jurisprudencia de la máxima casa de estudios les dan la más cordial de las bienvenidas a la presentación de este libro, Juzgar con perspectiva de género, coordinado por la doctora María del Carmen Galván Tello. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta Feria Internacional del Libro de Coahuila, en esta sala Julio Torri. A continuación, antes de darle y cederle la palabra a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, voy a leer brevemente su semblanza. Recibió los grados de licenciada en Derecho, especialista en Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Es candidata a maestra en Derechos Humanos por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con posgrado en Derecho Civil Familiar y en Derecho Penitenciario por la Universidad de Salamanca en España. En la actualidad es consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, es la consejera presidenta, y a continuación le voy a ceder el uso de la voz. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues a nombre propio y de las y los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento de la presentación del libro Juzgar con perspectiva de género. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer al ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de esta casa de estudios. Muchísimas gracias, Salvador, por permitirnos, bueno, ser parte de este proyecto académico tan importante y también por la excelente anfitrionía que hemos tenido el día de hoy. Y quisiera presentarles a la doctora María del Carmen Galván Tello. Ella es la coordinadora de este libro, pero también es coordinadora del cuerpo académico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos acompañan también las y los autores de este libro, los voy a mencionar: el doctor Gerardo Garza Valdés, la maestra Gloria Marta Riojas Dávila, el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, la doctora Alma Delia Herrera Márquez, la maestra Patricia Esther Lleverino Mayola, el doctor José Luis Leal Espinosa y la licenciada Blanca Nayeli Gómez Aguilera. También colaboraron en este libro los alumnos Juan Pablo Zapata Morín, Laura Patricia Rodríguez Martínez y Vicente Manuel Acosta Dávila. Saludo con afecto también a las y los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, nuestro secretario ejecutivo. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al director de la Facultad de Jurisprudencia también nos acompaña. Y bueno, es un libro para nosotros muy importante porque es la primera edición del Instituto Electoral de Coahuila, es la primera vez que participamos en la edición de este libro. Además, es un tema muy importante que en el Instituto Electoral de Coahuila hemos venido impulsando muchísimo, la perspectiva de género. Y a grandes rasgos yo quisiera ser muy breve únicamente para comentarles que este libro comienza con un análisis precisamente del concepto de género. Es por eso que en un inicio participa un sociólogo en el capítulo, porque bueno, partimos de la concepción del género y básicamente pudiéramos decir que son todos aquellos roles, asignaciones, tareas que se asignan a cada persona en función de su sexo biológico, ¿no? También hacemos un análisis histórico de cuáles han sido esos roles en nuestra sociedad y llegamos a la conclusión, bueno, que están marcados por una tremenda desigualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? A las mujeres desde un principio históricamente se les designó el rol de lo privado y a los hombres pues el rol de lo público, del gobierno, de la administración, de la enseñanza, etcétera. Es importante tomar en cuenta estas desigualdades para conocerlas y revertirlas. Tenemos que conocerlas para no reproducirlas, porque estas desigualdades pues se han repetido a lo largo de la historia y en muchos de los casos somos también las mujeres quienes hemos reproducido estos estereotipos. Entonces hay que conocerlos para desde nuestras trincheras tratar de revertirlos. Y es importante que se apliquen al momento de juzgar, al momento de aplicar la ley, precisamente para tomar en cuenta estas asignaciones
particulares por la cuestión de género, y debemos de quitarnos la idea de la justicia vendada que ciega y que a todos reparte por igual, y ya tener una concepción de justicia que ve a través de la perspectiva de género. Muchísimas gracias de nueva cuenta por permitirnos estar en este proyecto, y bueno, como dijo el rector el día de ayer, compren muchos libros, por favor, ¿verdad? Bueno, sin más le paso la voz, el uso de la voz al ingeniero, quien nos va a presentar este libro. Claro que sí. Antes de cederle el uso de la voz al ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la máxima casa de estudios, me voy a permitir leer parte de su semblanza. Él es rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con estudios de maestría en matemática educativa por el CINVESTAB. Es egresado de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de La Laguna. Se desempeñó además como coordinador y fundador del Centro de Investigación y Docencia de Matemática Educativa de la Autónoma de Coahuila. Ganó la elección para ser coordinador de la Unidad Torreón de la Autónoma de Coahuila, esto en el año de 1988. Ha sido diputado federal y local, fungió además como subsecretario de Fomento Agropecuario y como subsecretario de Gobierno para La Laguna en el Gobierno Estatal de Coahuila. Luego fue subsecretario de Desarrollo Social y subsecretario de Desarrollo Regional. Participó como coconductor del programa radiofónico Que Hablen los Libros, de Coahuilteca Medios de Torreón, Coahuila. Es además columnista político desde el año de 2002, editorialista político en el periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila, del diario Noticias El Sol de la Laguna y del extinto Palabra en Saltillo, perteneciente al Grupo Reforma. Es ejidatario del ejido Tomás Garrido Canaval en el municipio de Viesca. Es autor de libros Matemáticas para Economistas 1, Matemáticas para Economistas 2, además de Vectores y Geometría Analítica del Espacio de Palabra. Ellos fueron nuestros presidentes, Vida Política a través del Comité Municipal del PRI Torreón, Viesca, de Oasis a Páramo, el Movimiento Urbano Popular de La Laguna, 1970-1980. Así se forjó la Universidad Autónoma de Coahuila, 60 años de historia. Es además coautor de la historia del Partido de las Instituciones en Coahuila, el cuarto de siglo, así como del libro La Volatilidad Electoral. Imparte además charlas y conferencias en diferentes universidades y en otras instituciones. Les cedo a continuación el uso de la voz al ingeniero Salvador Hernández Vélez. Muchas gracias, muy amable. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes en esta presentación de este libro, Juzgar con Perspectiva de Género. Agradezco también la invitación que me hizo Gaby y que me hizo Carmen. Muchísimas gracias a las dos y felicidades por el texto, me parece que es un gran texto, y también a todo el equipo que participó, porque este es un trabajo de colaboración de este cuerpo académico y me parece una problemática que hay que analizar y hay que discutir y hay que seguir revisando. Yo tengo un poco de dificultades para analizar estas cuestiones, porque si ustedes escucharon un poquito ahí de mi currículum, pues yo no soy abogado, ¿no? Pero me encantó el documento. Les confieso que donde más sueño me dio, donde me dio sueño es leer las sentencias, pero lo demás me parece excelente, ¿no? Y me cuesta trabajo también entender esta cuestión de juzgar con perspectiva de género, pues porque yo soy producto de dos abuelas empoderadas y yo nunca escuché, ni vi, ni me permitió ver cuestiones de que ellas no fueran mujeres que estaban echadas para adelante, ¿verdad? O sea, una fue partera y entonces imagínense ustedes, cuando aquí dicen el texto que la mujer tiene que pedirle permiso al marido hasta para salir de la calle, a la calle o ir a algún lugar, pues mi abuela nunca pidió permiso para ir a atender un parto, ¿verdad? Entonces esa era su práctica y era su vida y creo que eso es fundamental. Y mi otra abuela pues había sido jefa de ama de llaves de una como hacienda y entonces pues también era una mujer empoderada. Ya lo comenté la otra vez que cuando en el rancho platicaban las otras señoras de que el marido andaba con otra mujer, mi abuela se levantaba, sacaba del trastero la pistola, la ponía sobre la mesa y decía, Enrique se llamaba mi abuelo, y decía,
Si Enrique anda con otra mujer, puede andar con quien quiera, pero nomás que no sea tarugo, que yo no me dé cuenta porque le va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, eran mujeres totalmente empoderadas. Mi mamá era igual, ¿verdad? Y luego después, pues yo lo que estudié fue matemáticas. Y en las matemáticas, ahí sí no hay discriminación, ¿eh? O sea, ahí los hombres y las mujeres nos juzgan por igual las matemáticas. Entonces, pues eso es diferente. Pero los felicito a todo este cuerpo académico que trabajó este documento que se llama, o este libro, Juzgar con perspectiva de género. Y cuando leí el texto, nada más de leer el texto, digo, el título, yo dije, bueno, y no nada más es juzgar el juzgador, en este caso la Suprema Corte, señor licenciado Ñañez Armijo, ¿verdad? Sino uno mismo, es decir, uno mismo en muchas de las acciones y la actividad diaria juzga sin perspectiva de género. Entonces, yo creo que juzgar con perspectiva de género debe ser algo que debe aplicarse en todos los ámbitos, no nomás en el ámbito de la justicia, en todos los ámbitos, porque por ejemplo, uno va manejando y si la riega alguien que va delante de nosotros, luego lo dice, no es mujer, ¿verdad? Entonces ya desde ahí estás juzgando sin perspectiva de género, ¿verdad? O sea, entonces quiere decir que hay muchos ámbitos en los que hay que invitar a juzgar con perspectiva de género. Felicidades por ello. Es preciso dejar pues asentado que el respeto y protección de los derechos humanos sienta las bases de un Estado democrático, sin duda, y sobre eso tenemos que seguir trabajando. Esta obra es el resultado del trabajo de investigación del cuerpo académico de la Facultad de Jurisprudencia, de Juris, porque se dicen los de Juris, ¿no? Dentro del proyecto Igualdad, Derechos y Mujeres en México. En él se aborda de manera minuciosa y puntual el análisis de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo también de Derechos Humanos. Y desde la perspectiva de género, cada uno de los temas que aquí están, las sentencias en consecuencia, pues son diferentes que cuando se hace sin la perspectiva de género. En este libro se encuentra un producto académico, eso es lo que hay que dejar muy claro en primer término. Pretende constituirse como una herramienta de consulta para los estudiosos del derecho y también los no estudiosos, yo diría, o sea que hay que leerlo y hay que revisarlo. Es un tema actual, pues el estudio de casos desde la perspectiva de género a la luz de los estándares de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. La igualdad y no discriminación son la piedra angular de todo Estado democrático que pretenda la realización efectiva de los derechos humanos. La mujer ha sido objeto de desigualdad en el ámbito familiar, cultural, laboral, económico, educativo, político, etcétera. En la introducción de este texto se realiza una reflexión respecto de las desigualdades entre hombres y mujeres generadas a través de las construcciones sociales, en la asignación de roles y estereotipos que suponen la existencia de un trato diferenciado basado en el sexo. Yo digo que no la suponen, es una realidad. El concepto de género se ha vuelto imprescindible porque es el centro de uno de los debates políticos más importantes de este siglo. Al respecto se construye el término de género como cuestionamiento basado en la diferenciación de lo biológico y lo culturalmente construido. La desigualdad aprendida y aceptada como violencia de género, en este capítulo nos señala que el poder patriarcal no se limita a la opresión de las mujeres, ya que se deriva también de las relaciones de dependencia desigual de otros sujetos sociales sometidos a este poder. En última instancia, todo es un problema de relación de poder, y eso pues hay que verlo muy bien. Yo creo que ahí las mujeres a lo largo de la historia no deberían de haber dejado el matriarcado para no caer en estas cuestiones de hoy, ¿verdad? La respuesta tradicional a la dominación masculina es un fenómeno universal y habitualmente incuestionado y asumido como natural. Cuando digo natural, yo recuerdo mi abuelita así empoderada, pero cuando estábamos en la mesa del comedor, sus nietos, si alguien de nosotros se paraba por una tortilla, decía, ¿a dónde va mi hijo?
Y le dice, por una tortilla, abuelita, siéntese, para eso están las mujeres, para que le sirvan. Entonces, muy empoderada, pero también impulsaba mucho esta cuestión del machismo, ¿eh? Y muchas de esas cosas creo que las mujeres lo siguen fomentando y es producto de toda una cultura, ¿verdad? Es así como es posible, pues, definir la violencia contra la mujer como una modalidad cultural conformada por conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre ellas. La violencia de género es un constructo cultural histórico, inscrito en una relación de poder y dominación. Ya les ponía el ejemplo de mi abuelita, ¿verdad? Ahí está. En México, en la vida cotidiana y sobre todo en su vida privada, las mujeres padecen normas sociales violentas y perpetuadoras de la discriminación estructural que se vive en el país. En este tenor, podemos afirmar que la violencia contra las mujeres se produce por lo general en lo más íntimo del hogar. El agresor tiene una relación de afectividad y dominación. Su relación con la víctima se encuentra en un plano de dependencia emocional muy alta, lo que conlleva que el ciclo de violencia sea imposible de romper. Sin dar nombres, tengo una amiga que es dirigente, bueno, es gerente de una empresa muy importante en Monterrey. Gana el triple de lo que gana su marido, pero el marido pues, la golpea, ¿verdad? Y yo no, hemos platicado muchas veces con ella y no entiendo por qué no rompe, si no lo necesita para nada. Pero aquí dicen que hay una alta afectividad emocional. Bueno, yo creo que esas cosas también habría que analizarlas bien, porque son cosas que uno no entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que te sigas sometiendo frente a una circunstancia tan complicada y difícil, ¿no? Cuando es una mujer exitosa, o sea, y además todos nosotros la reconocemos así, pero batalla mucho para romper esa relación. Entonces yo creo que sí es un problema de constructo social y de toda una serie de complejidades que debemos analizar con más cuidado. Esta conducta impuesta genera desigualdad. La discriminación de las mujeres en México es una realidad que afecta, limita y anula los derechos humanos y las oportunidades en igualdad de condiciones para la inclusión. Entre 24 y 44.9%, según los datos del libro, las mujeres en México piden permiso a su pareja o a un familiar para hacer gastos cotidianos, visitar familiares o amistades o salir solas de día o de noche. La violencia de género contra las mujeres es pues estructural, porque el orden social debemos entenderlo como un proceso de construcción de relaciones prácticas e instituciones sociales que generan, preservan y sobre todo reproducen poderes y prácticas que le dan sustento a esta violencia de género. Es necesario construir desde los espacios públicos y privados la igualdad real entre hombres y mujeres. John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia, establece que la justicia debe estar basada en los siguientes principios. Primero, el principio de mayor libertad equitativa. Y dos, el principio de justa igualdad de oportunidades y de diferencia. Como se puede apreciar, el acceso a la justicia se encuentra íntimamente relacionado con la acción de impartir justicia con perspectiva de género. En consecuencia, esa es una práctica que debemos impulsar permanentemente. Pero lo vuelvo a repetir, no solamente en la justicia, sino en el ámbito de las relaciones que todos los días y cotidianamente tenemos. El análisis de los derechos violentados en los casos estudiados de este texto es si el Estado mexicano brindó las condiciones necesarias para la realización y el correcto desarrollo de los derechos humanos, debido a que internacionalmente el ilícito puede ser un acto o también una omisión. Es decir, omitir también es un delito, ¿verdad? Y esa es una cuestión pues, que debe quedar muy clara. La estrategia de prevención debe ser integral. El primero es antes de la desaparición de las víctimas y el segundo antes de la localización de los cuerpos sin vida. Esto es por todo este debate que se dio en el caso de las muertas de Juárez, donde pues, hubo toda una problemática
y replanteó también incluso pues, las interpretaciones judiciales. Y en el caso de Fernández Ortega y otros contra México del 30 de agosto de 2010 también es un caso paradigmático, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió en su momento y que hoy es un caso que todo mundo que anda en estas prácticas pues debe analizarlo y revisarlo con mucho cuidado. El Estado no solo hizo caso omiso a las obligaciones adquiridas por la Convención Americana de Derechos Humanos, porque coincide en la falta de esclarecimiento y las irregularidades en las investigaciones, o también demora en la iniciación de las investigaciones, lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, irregularidades en la custodia de la escena del crimen. O sea, esto me hace pensar que no es exclusivo nada más de este caso, esto es como una práctica que se desarrolla y es importante pues que esas cuestiones las sigamos también atendiendo. Lo anterior es oportuno en virtud de que dado que las declaraciones de la señora Fernández Ortega no fueron consistentes al relatar los hechos y al no haberse encontrado signos de violencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que la violación sexual es un tipo particular de agresión. Eso es muy importante, o sea, entender que la violación sexual es un tipo particular de agresión y que dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. O sea, la declaración de la víctima es fundamental. En un escenario de violencia y de intimidación, pues es lógico que la declaración, que debe entenderse que la declaración de la víctima debe ser lo más importante que otro tipo de cosas, y eso de exigirle pruebas gráficas, pues eso está medio mal, ¿no? Por lo que resulta irrelevante si fue abusada sexualmente por uno o más, como el caso de militares. La señora Fernández enfrentó, entre otras múltiples barreras, la resistencia, el silencio, la negligencia, el hostigamiento, el miedo, la revictimización y todos estos elementos, pues en la primera vez que la juzgaron, pues incidieron para esa sentencia que se le dio. Después, revisados de otra manera, con perspectiva de género, las consecuencias son otras. Y creo que eso es lo que el texto claramente analiza. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y a una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. En su artículo primero se establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. A mí en un caso que me llamó mucho la atención que ustedes mencionan es en Irlanda. Dicen que en Irlanda un decreto de separación judicial no puede obtenerse en un tribunal de distrito, donde el procedimiento es relativamente simple. Tiene que ir a un tribunal superior. O sea, a mí me parece absurdo esas cosas, llevar al extremo este tipo de situaciones, ¿no? Además, el litigio de este tipo implica puntos complicados de la ley. Requiere prueba de adulterio, prácticas antinaturales, o como en este caso, crueldad, para establecer los hechos. Tiene que demostrar que le ejercieron crueldad, ¿verdad? Para establecer los hechos. La evidencia pericial tiene que ser presentada y los testigos deben ser encontrados. Pues, ¿cómo? Si a veces no hay testigos, eso es imposible, ¿no? Y llamados y examinados. O sea, realmente se me hace extremoso este tipo de cuestiones y creo que son estos casos que deben ventilarse pues para efecto de que se denuncien, no solamente se investiguen, sino se denuncien. Los derechos políticos, por otra parte, tienen como una de sus principales características el de la universalidad. En este sentido, los derechos políticos de las mujeres han ido ganando terreno, pero gracias a sus luchas, que ellas mismas han emprendido a través de los años, como es el caso del derecho al voto y a la participación en la vida política, que son resultado de una exigencia por el reconocimiento de sus derechos. O sea, no más Juanitas,
Eso debe quedar muy claro, ¿no? Es decir, la mujer tiene un nivel de participación y así debe reconocérsele, ¿no? Porque creo que eso es fundamental. Es decir, la participación de las mujeres en los asuntos políticos por sí o por su representante o bien en las funciones públicas de su país han caminado de la mano de la discriminación por razones de género. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en diversos instrumentos internacionales, deben propiciar el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, pero entendido no el pluralismo político entre hombres, el pluralismo político también entre hombres y mujeres, porque si no, pues nada más hay pluralismo político entre los pelados, ¿no? Y eso pues no, está bien. En este contexto y de la perspectiva del estudio de casos, se realiza un estudio de sentencias relevantes emitidas por tribunales que en el ejercicio de su función jurisdiccional han desarrollado en el análisis de los derechos políticos con perspectiva de género. Cuando se habla de los derechos humanos de las mujeres, igualdad no significa identidad con los hombres, sino tener las mismas oportunidades, ser tratadas y reconocidas como iguales, de eso se trata. O sea, no se trata de que cuando alguien dice, no, pues como ya tienen los mismos derechos, ya no le abras la puerta. Como tienen los mismos derechos, bueno, que tenga la misma fuerza que el pelado. No se trata de eso. O sea, debe quedar muy claro, de lo que se trata es de una igualdad. Pero se trata de derechos humanos de las mujeres. Para ello son necesarias acciones tendientes a superar la asimetría ocasionada por la práctica social desigual y discriminatoria. En el juicio de la protección de los derechos políticos electorales, en el caso de Chiapas, que aquí se trata de la señora Rosa Pérez Pérez, una que fue electa presidenta municipal y por la presión la obligan a que renuncie. Con base en las pruebas valoradas, se llegó a la conclusión de que la renuncia del 25 de mayo de 2016 de la ciudadana Rosa Pérez Pérez, aprobada por el Congreso del Estado de Chiapas, fue suscrita sin la libre voluntad de la ciudadana, al haber sido presionada por un grupo de inconformes de la comunidad para que suscribiera su renuncia, lo que hace patente que el caso no estuvo exento de actos de violencia política de género, subrayado de género. Por tanto, resulta ineficaz y no puede producir efecto jurídico alguno. Perfecto. Otro tema abordado son los derechos sexuales. Estos derechos son derechos humanos, reconocidos por nuestra Constitución en su artículo 4. Estos, como todos los derechos universales, se basan principalmente en los principios de igualdad, dignidad y libertad que a toda persona se les deben salvaguardar para llevar una vida decorosa. Además de lo anterior, debe decirse que los derechos sexuales se encuentran a su vez desmembrados en otros derechos, como el de libertad sexual, el de libre desarrollo de la personalidad, el de no discriminación, así como el de la vida privada, por nombrar solo algunos. Juzgar, pues, con perspectiva de género, también ha llevado a precisar el concepto de matrimonio, y también lo trata el texto. Si bien la Constitución no define el matrimonio, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia señaló que esto permite que su conceptualización tradicional puede modificarse acorde con la realidad social y, por tanto, con la transformación de las relaciones humanas que han llevado paulatinamente a diversas formas de relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua. El negar la posibilidad a las personas de contraer matrimonio por el hecho de no buscar la procreación, como en el pasado, constituye un trato diferenciado no razonable. Si eso así fuera, pues que desaparezca Europa, ¿no? Ya no quieren tener hijos. Las perspectivas de género, como el conjunto de normas cuya promulgación y publicación se enfoca a las mujeres en función de su condición y que tienen como objetivo el logro de la igualdad jurídica entre el varón y la mujer, así debe verse. Son las disparidades entre sujetos, producto de una diversidad de sus derechos patrimoniales y sus posiciones de poder y sujeción, estas conforman esferas jurídicas. El autor Miguel Carbonell señala que en México se ha difundido una visión simplista, en la cual defender la igualdad se pretende acabar con las diferencias, pero son las desigualdades las que no permiten la expresión y convivencia pacífica de las diferencias. Las diferencias no es problema,
El problema son las desigualdades. Por tanto, ha sido necesario establecer medidas y acciones positivas para contrarrestar las desigualdades que sufre la mujer, como lo es la paridad y la cuota de género en el ámbito político. Me parece que eso se requieren acciones fictas, claro que se requieren. Los hombres no fácilmente vamos a dejarnos, entonces si no hay ese tipo de acciones que estén establecidas claramente en la ley, está complicado, ¿no? Yo soy producto, como les decía, de mujeres empoderadas y soy producto más de mi mamá que de mi papá. Entonces, eso lo reconozco muy bien, pero le funciona a uno mal todavía las cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces hay que ponérselas en la ley, porque si no, no funciona. La discriminación puede ocurrir por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer u hombre, cuestiones patriarcales o por las características sociales relacionadas a un sexo. Eso no hay que olvidarlo. La discriminación, pues, constituye un atentado a la igualdad y a la dignidad de las personas, un fenómeno de estigmatización y marginación social creciente en México que no hemos resuelto. La desigualdad se ha convertido en una forma de vida de nuestro tiempo, por eso hay que seguir luchando contra ella. El derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de género, raza, sexo, religión, discapacidad, comprendería la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades. La violencia de género es un hecho social que tiene un trasfondo histórico-cultural desde hace siglos y que va de la mano de lo que consecuentemente se ha ido promoviendo como la construcción hegemónica de lo que conocemos como machismo. Por eso dicen que los del PN, los de programación neurolingüística, dicen que uno le dejan ahí surcados en la memoria las prácticas sociales desde niño, y por eso no hay que olvidar que somos parte de ese proceso de construcción social y que debemos hacer conciencia de que eso está mal para poderlo atender. Por eso estos estudios de caso son una aportación muy importante para juzgar con perspectiva de género. Por ello, mi reconocimiento y felicitación al cuerpo académico de Juris. Gracias. Me queda claro que sí. Claro que lo leí. Muchas gracias, rector. Perdón, aquí me Muchísimas está gracias. diciendo María del Carmen que sí leí el libro, ¿no? Si lo ven, aquí está donde lo leí completito, o sea, sí me lo leí. Digo, claro, como les confesé hace rato, cuando estaba leyendo las sentencias, como que cabeceaba, pero sí lo leí. Gracias, mi amor. Muchas gracias, rector. Y a continuación, antes de cederle la palabra a la coordinadora precisamente de este libro, María del Carmen Galván Tello, me voy a permitir leer su semblanza. Ella es doctora en Planeación y Liderazgo Educativo por la Universidad Autónoma del Noreste, maestra en Derecho y especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma de Coahuila, licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la máxima casa de estudios. Ha ocupado diversos puestos dentro de la administración pública, actualmente es consejera jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Es además profesora de tiempo completo con perfil PROMEP y líder del cuerpo académico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha participado en varias publicaciones como colaboradora y autora. Sus más recientes publicaciones de 2018 son La justiciabilidad de los derechos humanos, la contradicción de tesis 293/2011 de la editorial Tirant-Loblanche, Juzgar con perspectiva de género, sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de los Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, editorial Tirant-Loblanche. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la doctora María del Carmen Galván Tello. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero quisiera darle las gracias al señor rector. Creo que su presencia aquí y el haber aceptado la presentación de este libro nos alienta a los integrantes del cuerpo académico a seguir trabajando en proyectos que puedan ser de utilidad para la comunidad jurídica. Y obviamente agradecer profundamente al Instituto Electoral de Coahuila, lo personal a la licenciada Gaby de León, por el apoyo, por el respaldo y por creer y por estar apostándole a este libro
que es un libro en el que el cuerpo académico busca que sirva de apoyo para todos los estudiosos del derecho. Como le decía hace rato al rector, pues me di cuenta de que efectivamente lo leyó, aunque cabeció de repente, pero creo que citó varios de los casos importantes que vemos cada uno de los autores. Cuando iniciamos este proyecto, es un abanico muy grande el de los derechos de las mujeres, pero decidimos escoger algunos específicos de los que ya se han hablado: derechos políticos, acceso a la justicia, sexualidad, principio de igualdad y no discriminación, y acompañado de una apertura del libro, que lo trata muy bien el sociólogo, uno de los autores, el doctor Centeno, y luego cerramos con la cuestión del lenguaje de género, que lo toca el doctor Leal, ¿no? Yo agradezco mucho a cada uno de los que participaron y también a los colaboradores que hicieron un gran esfuerzo por trabajar con nosotros. Los 3 colaboradores son alumnos de la Facultad de Jurisprudencia y pues también se arriesgaron a trabajar con nosotros, a creer en nuestro proyecto. Es el primer producto académico que tiene el cuerpo académico y creo que está muy bien apadrinado por el rector, por el instituto y por una editorial que es muy reconocida en materia de derecho, que es Tirando Blanche, a quien le agradecemos haber creído en el proyecto. Pasó por su debido proceso de análisis y nos dieron el punto de confianza. Este libro, como bien lo decíamos, creemos que servirá de apoyo para todos aquellos que sean operadores jurídicos, que trabajen y se desarrollen en esta área. Lo que pretendemos, como bien lo dejó claro el rector, es hacer un análisis comparativo entre los asuntos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con también comparando lo que determinan los estándares internacionales. Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho un gran trabajo y es un sistema interamericano al cual nosotros pertenecemos, me refiero a México, y el Tribunal Europeo, que nos permite de alguna forma no únicamente visualizar los criterios que se han establecido en cada una de sus sentencias, que de estas que nosotros hemos dejado aquí en este libro todavía quedan muchas otras que pudieran analizarse, pero que cada uno de los autores decidimos que eran las más apropiadas o importantes desde el punto de vista de cada uno de nosotros, que estuvieran plasmadas en el libro, sino también el hecho de ver ese diálogo que hay entre los tribunales. Es decir, cómo la Corte nuestra, la Suprema Corte, ha también visualizado lo que han dicho Corte Interamericana o Tribunal Europeo para poder argumentar sus decisiones. Y creo que esto es un trabajo muy importante, hablando desde la perspectiva del derecho, por el trabajo, la visualización que lleva a cabo el juez, el magistrado, el abogado litigante, pero también el docente, el investigador y el estudiante. Es una obra que ponemos a su consideración. Seguimos y seguiremos trabajando en el desarrollo de proyectos de investigación. Queremos establecer un punto de cual en donde nosotros seamos señalados como una referencia para otros académicos en el ámbito del derecho y sobre todo el hecho de contar con el apoyo del señor rector, con el apoyo de nuestro director que está aquí presente y sobre todo darles las gracias a todos ustedes que a pesar del clima están hoy aquí y ver esta sala tan llena pues nos permite a nosotros estar muy contentos y como bien lo dijo la consejera presidenta, pues ojalá y que se nos vendan muchos libros de estos. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias. Que lo lean y que lo compren. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, rector. Muchas gracias, consejera presidenta. Y queremos agradecerles también a todos ustedes. A nombre de los organizadores de esta Feria Internacional del Libro Coahuila 2018, se les van a entregar unos presentes de agradecimiento a los 3. Muchísimas gracias. Les queremos agradecer también. Claro, sí, vamos a hacer una invitación, claro que sí. Antes de que se retire, nada más invitarlos. Me tocó en esta ocasión presentar 2 libros aquí en la Feria del Libro, lo cual agradezco mucho.
Es el miércoles a las 7 de la tarde en la sala Enriqueta Ochoa, que está aquí en la planta alta. Esperemos que el tiempo esté mejor. Y en este libro será el de justiciabilidad de los derechos humanos. Hablo ahí de la contradicción de tesis 293 del 2011 de la Suprema Corte. Ojalá y me puedan acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A los autores les vamos a pedir, por favor, si pasan ahorita para tomarse la fotografía oficial. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.